No, por favor, no. Sí. Prende. Entonces vamos a hablar hoy día del síndrome coronario agudo, ¿no? El síndrome coronario agudo, como en fisiopatología lo habíamos visto, lo recordamos, tiene como es por definición la disrupción de una placa ateromatosa vulnerable de alto riesgo y la consiguiente formación de un trombo, es decir, es un fenómeno aterotrombótico, ¿no? Que ocluye la luz de la arteria coronaria, ¿no? Ese es el sustrato fisiopatológico que dará lugar a tres entidades clínicas, ¿no? El fenómeno ateromatoso, ¿no? Es un fenómeno crónico. La formación del ateroma demora años, ¿no? Se da por los factores de riesgo que vamos a ver a continuación y empieza pues desde una disfunción endotelial, como en el primer recuadro vemos. Este endotelio disfuncionante permite la entrada de un LDL oxidado y de elementos inflamatorios como el macrófago que fagocita este LDL y se convierte en una célula espumosa. Y al entrar produce una serie de cambios, se movilizan células musculares fuera de su lugar para ir formando parte de la superficie de este ateroma, que tendrá entonces un corazón con células espumosas, centro lipídico, muchos otros elementos como células T y CD4 como elementos inflamatorios dentro e inclusive elementos protrombóticos como el factor tisular. Y la capa fibrosa formada por estas células musculares que migraron y el colágeno que estas forman, ¿no? Al disrumpirse justamente esta capa fibrosa es que deja pues todo este centro a exposición de la circulación, hace que se desencadene la cadena de coagulación formando el trombo apenas pues, en minutos, ¿no? Ese es el fenómeno agudo. No estamos en una base de un fenómeno crónico y encima de ese fenómeno crónico un fenómeno agudo, ¿no? Eso es lo que da el síndrome coronario agudo, ¿no? Si no tuviéramos el trombo, estaríamos frente a cuadros clínicos crónicos como el de la angina estable, cuando la placa alcanza ya un tamaño importante que hace cuando el paciente pues, empiece a tener actividad física, hará el dolor típico, ¿no? Pero el fenómeno agudo se dará por un fenómeno aterotrombótico. Entonces, teniendo eso en cuenta en la cabecita, ¿no? ¿Por qué unas plaquitas sí se rompen y otras no? Ya sabemos que la explicación es las placas que tienen más fenómeno inflamatorio, ¿no? El fenómeno inflamatorio hace que las placas vulnerables tengan una capa lipídica, como vemos en el primer dibujo, recordando fisiopatología, más delgado, mientras que las placas estables tienen una capa gruesa, ¿no? Entonces, no depende del tamaño, sino de la placa y el componente inflamatorio que tengan estas placas, ¿no? El componente inflamatorio hace que el colágeno que producían las células musculares, las células T, a través del interferón gamma, produzcan menos colágeno. Y además, estas mismas células T que estimulan al macrófago para que produzca metalproteasas, que el poco colágeno formado además sea destruido. Entonces, estos fenómenos hacen que la capa fibrosa sea débil, se disrumpa y tenemos fenómeno aterotrombótico, tenemos síndrome coronario agudo. Esa es la base fisiopatológica, ¿no? ¿Por qué la repito? ¿Por qué la recalco? Porque si ustedes la traen en mente, no solo les va a servir para entender la semiología, les va a servir para entender los cambios electrocardiográficos, les va a servir para entender hasta el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes, ¿no? ¿Cómo reconocer? ¿No? Vamos a tener una presentación clínica clásica en las tres entidades, ¿no? Las tres entidades, recuerden que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que tienen diferente etiología. En este caso, las etiologías van a ser tres: angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST e infarto de miocardio con elevación del segmento ST, ¿no? Esas son las tres entidades etiológicas, ¿no? Entonces tengo un síndrome coronario agudo y a través del EKG, ¿no? Dentro de mi trabajo, a través del EKG yo voy a diferenciar en un ST no elevado con un CST elevado. ¿Qué correlación fisiopatológica tiene esto? Los infartos o los síndromes coronarios agudos que se presentan con elevación del segmento ST
me hablan de una oclusión total de la arteria, como lo vemos en la figura, ¿no? Ese trombo que se formó ocluye en forma total la arteria, entonces no pasa sangre. Mientras que los fenómenos de síndrome coronario agudo sin la elevación del segmento ST, entre los que vamos a entender angina inestable o infarto sin la elevación del segmento ST, me hablan de una oclusión parcial, ¿no? Dentro de mi trabajo, luego del EKG, además pediré biomarcadores, ¿no? Que me diferenciarán la angina inestable del infarto ST no elevado, ¿no? Si tiene biomarcadores elevados, estaré frente a un infarto ST no elevado, y si no eleva biomarcadores, estaré frente a una angina inestable. Entonces, recordar, primera correlación fisiopatológica con el EKG, ¿no? ST elevado, oclusión total. ST no elevado, oclusión parcial. Entonces, ¿a qué le voy a decir yo? Un infarto de miocardio con ST elevado, pues cuando hay una oclusión completa. Fisiopatológicamente me imaginaré que hay una oclusión completa de la arteria coronaria que lleva entonces a muerte celular, por eso eleva troponinas, ¿no? Mientras que el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, hay clínica, tengo cambios, tengo biomarcadores positivos a muerte, un poquito de células, pero el EKG no se manifiesta con una elevación del ST, sino puede haber un infradesnivel o cambios en la T o un EKG que no me diga nada, ¿no? Y la tercera entidad, la angina inestable, primero hay clínica, tengo cambios en el EKG, pero no habrá elevación de biomarcadores, es decir, no han muerto células miocárdicas en forma detectable, por lo menos, ¿no? Ambos, los dos, infarto ST no elevado y angina inestable, recuerden, corresponden a una oclusión parcial de la arteria coronaria. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a estos pacientes? Tenemos que armar una historia, ¿no? Una historia previa a la enfermedad coronaria, preguntando pues si es que ha tenido antes antecedentes de haber tenido una angina inestable o estable, un infarto previo, o es un paciente que ya ha sido intervenido, revascularizado con técnica de bypass, es una cirugía abierta o angioplastía con cateterismo y la colocación de un stent. Preguntar por los factores de riesgo, porque recordar que la base es haber hecho un ateroma. ¿Quién hace ateromas? Los hipertensos, los diabéticos, los que fuman, los obesos, los que tienen dislipidemia que va desde colesterol total alto, HDL bajo, LDL alto, triglicéridos altos, quienes tienen enfermedad renal crónica, quienes han tenido un familiar varón en primer grado, hermano, papá, mamá, papá, ¿no? Si es varón, ¿no? Que haya tenido una cardiopatía coronaria antes de los 55 años. ¿No? Y o un familiar mujer, de nuevo, en primer grado, hermanas, mamá, que antes de los 65 años haya hecho un evento coronario, ¿no? Entonces no es mi abuelito que a los 80 años se infartó, no. Lo que pega para mí como factor de riesgo son con estos parámetros, ¿no? El sexo, la edad, ¿no? Son los factores de riesgo, porque tengo que tener una base, o sea, no cualquiera hace un síndrome coronario agudo, tiene que ser alguien que haya tenido enfermedades que lo lleven a hacer ateromatosis primero y luego el fenómeno trombótico, ¿no? ¿Y quiénes hacen, no, el fenómeno trombótico? Recuerden el fenómeno inflamatorio, ¿no? Por eso es que ahora se está correlacionando, ¿no? Quienes han tenido neumonías, infecciones urinarias importantes antes tienen más propensión también a hacer eventos coronarios luego, ¿no? Pero de base necesito placa, entonces estos factores tienen que ir. No es que tenga todos, pero alguno de esos factores es muy probable que encuentren este tipo de pacientes. El síntoma principal, pilar de esto es el dolor torácico, ¿no? Casi, lo que nos va a llevar a pensar, pensar que es posible, la posibilidad diagnóstica de un síndrome coronario agudo, la probabilidad va a ser la clínica de dolor, ¿no? Más se presenta en la gran mayoría de pacientes. Es cierto, hay pacientes que hacen eventos silentes, ¿no? Sin dolor, pero menos mal la gran mayoría hace dolor. Y en este dolor la gran mayoría de veces es retroesternal y de carácter opresivo. El segundo tipo menos frecuente, pero en segundo lugar, digámoslo así, de ubicación en hemitórax izquierdo o llamada también precordial y de tipo urente, ¿no? Es el segundo carácter negativo. Entonces podría ser, digamos, un retroesternal bajo urente, muy susceptible de confundirse con una entidad ulceropéptica, ¿no? Aplastante o con irradiación que puede ser clásicamente a mandíbula, ¿no? A hombros, a brazo del lado izquierdo o puede ser a ambos brazos,
es intenso en la escala de 1 al 10, el paciente le da una calificación de más de 7, es decir, 8, 9 o 10, hay pacientes que te dicen 15, 20, ¿no? Como una manera de darte a entender que es un dolor sumamente intenso, ¿no? En algunos incluso asociado a sensación de muerte inminente. Y puede estar asociado a síntomas paralelos como sudoración profusa o náuseas. En los pacientes, hay enfermedades y hay pacientes, ¿no? Hay unos que viven el dolor como lo que más les molesta, que es la mayoría, ¿no? Y acude a la emergencia por eso. Pero hay quienes el dolor, el de la irradiado, les llama más la atención, y de hecho ha habido pacientes que han acudido al dentista por la irradiación mandibular, ¿no? O los síntomas asociados les llama más que la atención, más que el dolor, la sudoración profusa, que hasta mojaron la ropa, y es eso lo que les lleva a la emergencia, ¿no? El paciente vive su enfermedad diferente, ¿no? Y hay pacientes muy estoicos que tienen un dolor 10 sobre 10, están ahí tranquilitos esperando su colita en la emergencia, lo viven de manera diferente, ¿no? El dolor, otra característica es que se presenta al mínimo esfuerzo o en reposo. Y podemos tener 2 episodios de 5 minutos o uno solo que dure más de 10 minutos para tener ya el peso. Ningún paciente va a presentar todo, o pocos pacientes, ¿no? Pero teniendo ya por lo menos 2 características de un dolor, o sea, al menos de todas estas características que hemos dicho, por lo menos más de 2, ya podríamos tener la sospecha. Es así como va a lucir el paciente, generalmente con una expresión de dolor y localizando el dolor en la manera como lleva y la forma, no te va a decir opresivo, no te va a decir me aplasta, me hunde, es como un peso, algunos se refieren incluso como un camote atracado, no sé si alguna vez han comido rápido o un camote, y la distensión del esófago aguda, el dolor que produce eso es muy similar al de una angina. Y los síntomas asociados más característicos son la disnea, la sudoración profusa, las náuseas e incluso los vómitos. Y como les decía, la sensación de muerte inminente, ¿no? Los cuadros atípicos los vemos más en pacientes gerontes, en pacientes diabéticos, en los renales, ¿no? O que están bajo sedación, pacientes postquirúrgicos, ¿no? Ellos hacen los cuadros más atípicos. Tenemos que pensar en diagnósticos alternativos, ¿no? Entonces podemos, el principal, ¿no? En aquel que debo temer, ¿no? De pensarlo, tenerlo en mente, es el de disección de aorta, ¿no? Porque si yo instalo un tratamiento de síndrome coronario agudo o una disección de aorta, precipitaré la ruptura de la misma, ¿no? Debo evaluar además el riesgo de sangrado. Como es un fenómeno aterotrombótico, mucho de la terapéutica va a ir para tratar de ir en contra del trombo, ¿no? Entonces usaré antiagregantes, anticoagulantes, embolizantes, ¿no? Entonces voy a evaluar en mi paciente también el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces si tuvo, dentro de la historia, si tuvo o no tuvo hemorragias intracraneales, digestivas, que son las que comprometen la vida, u otro tipo de sangrado, o ha sido recientemente operado, digamos, a cirugía abdominal, a cirugía grande, etcétera, etcétera, ¿no? Si antes ya hizo una hemorragia digestiva alta, etcétera, etcétera, ¿no? La enfermedad vascular, comprenderán que el efecto adverso del tratamiento más temido es una hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces debo tener una buena evaluación, ¿no? Que empieza desde la anamnesis de la parte neurológica, ¿no? Preguntar si ha habido amaurosis fugaz o si ha habido debilidad o torpeza en mi cuerpo, ¿no? Parestesias, para determinar que no haya signos neurológicos, cosa que si se presenta me llamen la atención. Debo determinar qué medicinas está recibiendo, qué alergias tiene este paciente y qué otras patologías padece, ¿no? En el examen físico ayuda más buscando diagnósticos diferenciales o buscando complicaciones del síndrome coronario agudo, ¿no? Un síndrome coronario agudo per se, que no tiene otra etiología, que es solo un síndrome coronario agudo y que no tiene complicaciones, el examen físico va a ser prácticamente normal, no va a darnos muchos datos. El peso de la presunción diagnóstica está más en la clínica del dolor, ¿no? Pero si es un paciente que escucho
soplo vertebral, podría pensar en hipertenso de larga data que no está bien controlado, puedo pensar en un diagnóstico diferencial, ¿no? O si me habla, además de dolor, de disnea, ¿no? Podré pensar que a lo mejor hay además falla cardíaca, ¿no? Y el examen físico pues me dará señales de falla cardíaca, ¿no? Como son taquipnea, crepitantes bilaterales, presencia de tercer ruido, ¿no? Entonces ahí pensaré pues que a lo mejor ha sido, recuerden que el síndrome coronario agudo es una causante de una falla aguda. Cuando compromete una parte importante del músculo que muere repentinamente, entonces ese paciente pierde función sistólica súbitamente y entra en falla y podré encontrar esto. Si no hace falla, no lo voy a encontrar, ¿no? Soplos nuevos, ¿no? Como por ejemplo por ruptura de un septo interventricular, un CIV, o por ruptura del músculo papilar que sostiene la válvula mitral y hace una insuficiencia mitral de tipo agudo. Debo evaluar la hemodinámica básico, ¿no? Si es que está hipoperfundido, si está hipotenso, y el examen neurológico, como les digo, para determinar que no haya déficit motor o cognitivo preexistente, ¿no? Entonces siempre el ABC, ¿no? Vía aérea, respiración, circulación es lo primero, ¿no? Las funciones vitales y los signos de hipoperfusión. La hipoperfusión no solo la voy a determinar si tiene una presión baja. La hipoperfusión debo examinar más a mi paciente y cosas sencillas como frialdad en extremidades. Un llene capilar es muy importante y aporta mucho, ¿no? Para decirme si está bien hipoperfundido o no. Más de 2 segundos será lento, la presencia de cianosis, de la alteración del estado mental o oliguria, todas estas cosas me pueden hablar de hipoperfusión. Al examen físico, los ruidos cardíacos, la presencia de ruidos agregados como el tercer y el cuarto ruido, arritmias, frote pericárdico, soplos cardíacos en relación a disfunción valvular o rupturas ventriculares, ¿no? En el tórax buscar básicamente signos de congestión pulmonar, ¿no? Que suelen ser simétricos en ambos hemitórax y la presencia de crepitantes, ¿no? En el abdomen buscar signos de aneurisma, pulsos, reflujo hepatoyugular y presencia de los signos neurológicos. Recuerden siempre ir chequeando la parte neurológica con un examen breve, ¿no? El electrocardiograma es básico. Tengo la clínica, ¿no? De dolor torácico, un examen físico más para buscar diagnóstico diferencial o complicaciones, y el electrocardiograma es el principal examen auxiliar en estos casos. Así como era la ecocardiografía para valvulopatías, para síndrome coronario agudo es el electrocardiograma, tan potente que justamente clasificamos en STs elevados, STs no elevados. ¿Qué es el ST? Es un segmento dentro del electrocardiograma que vamos posteriormente a describirlo para que se ubiquen bien, ¿no? El EKG me aporta diagnóstico, me localiza el área afectada, identifica pacientes de alto riesgo, incluso me identifica si tuve resultados o no con mi terapia, las causas alternativas de dolor torácico, me dice qué vaso es el más probablemente comprometido y me ayuda además a identificar probables o arritmias concomitantes, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer en un paciente con una historia de un dolor típico, con factores de riesgo y que mi sospecha es un síndrome coronario agudo? Debo llevarlo a hacer un electrocardiograma de OC derivadas y de estar leído ese electrocardiograma dentro de los 10 minutos de arribar a la emergencia. Se actúa rápido, tiempo es músculo, tiempo es corazón, ¿ya? Para todo paciente con un dolor torácico que es sospechoso de ser anginoso, ¿no? U otros síntomas sugerentes del síndrome coronario agudo. Entonces, en menos de 10 minutos tengo que tener ese electrocardiograma sacado y leído. Si yo no me acuerdo de leerlo, llevaré con quien, el asistente, la persona que me acompañe, para que lo lea, ¿no? No solo es tomarlo, sino que sea interpretado. Es importante tomarlo en el episodio de dolor y cuando se le pasa el dolor, ¿no? Y ir consignando en los EKGs que se van tomando con dolor, sin dolor, porque puede presentar cambios como la negativización de una onda T y uno no sabe si ya venía con esa onda T negativa o no de base, pero cuando cambia, estando con dolor, sin dolor, esos cambios dinámicos me apoyarán en mi diagnóstico, ¿no? Si el EKG inicial no me dice nada, no hay cambios en el segmento ST, no hay cambios en la onda T, pero el paciente es muy sintomático, tiene factores de riesgo, la clínica manda, ¿no?
y me lo tengo, se queda en observación y le tomo EKG seriados cada 5, 10, 15, 30 minutos de acuerdo a la clínica, de acuerdo a mi sospecha, y a veces llegan muy temprano, como en ciudades pequeñas como la nuestra, y no vemos los cambios electrocardiográficos rápidamente, ¿no? Tenemos la experiencia de haber tenido un paciente que recién al quinto electrocardiograma salieron los eventos, ¿no? Este es el segmento CT, ¿no? Este es el trazado, los grafoelementos de un electrocardiograma, la onda P que me habla de la función auricular y el segmento y el complejo QRS. En donde termina el complejo QRS, a ese punto le denominamos punto J y es donde empieza el segmento ST. Este es el segmento al que se refiere, ¿no? Cuando este punto J está por encima de la línea basal que está dada por esta línea que es el PR, diré que es un supradesnivel del segmento ST. Si está por debajo, diré que es un infradesnivel del segmento ST. Y la onda T, que vamos a ver en qué derivadas, tengo que ver la positiva de todas maneras y en cuáles no, serán los otros cambios isquémicos. Entonces es esta parte, el segmento ST y la onda T, los que darán cambios agudos en un síndrome coronario agudo. Vamos a ver entonces en el caso que sea con elevación del segmento ST. Cuando se da este caso, no es un solo tipo de electrocardiograma, es una evolución en el tiempo, ¿no? Y va a depender en qué momento el paciente acuda para ver en qué momento cómo va a ser el electrocardiograma, ¿no? Lo primero que cambia en el electrocardiograma son las ondas T, que se hacen hiperagudas, es decir, se hacen grandes, picudas, que incluso le ganan en tamaño a la onda R, cosa que generalmente no se da. Fíjense que generalmente la onda R es más alta que la onda T y se hacen pues unas ondas T tremendas, ¿no? Esto ocurre muy tempranamente. Ocurre en los primeros 30 minutos, incluso ha habido registros de los 2 minutos del evento clínico, ¿no? Pero y pronto progresan a la elevación per se del segmento ST. Pero hay pacientes que llegan todavía con el ST niveladito, o sea, todavía no sube, pero tienen esta forma de estas ondas T hiperagudas. Entonces, un paciente que ha llegado pronto a mi consulta, a la emergencia, ¿no? Con un dolor típico y un EKG con ondas T que me llaman la atención, que sean muy altas, muy picudas, me lo detengo, ¿no? Todavía no tengo el diagnóstico, pero voy a esperar unos minutos y lo que va a ocurrir después es que se va a elevar el mismo segmento ST, ¿no? Fíjense estas ondas T, muy grandes, muy picudas, ¿no? Aquí está ya conviviendo la onda T alta con un supradesnivel del segmento ST, que es lo siguiente que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en el tiempo, lo primero las ondas T hiperagudas y luego ya la elevación del segmento ST per se, ¿no? Y a partir de aquí ya puedo decir, tengo un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ¿no? Pero esta elevación del segmento ST tiene que tener ciertas características, cumplir ciertos requisitos que fueron modificados con la última, la cuarta definición de infarto, ¿no? Que es la que les he traído. Entonces debe ser una elevación del segmento ST nueva o presumiblemente nueva. Debe estar medida en el punto J, que era el punto en que terminaba el QRS, ¿no? Teniendo como referencia el inicio del QRS, ¿no? Y debe estar alterado en 2 o más derivadas contiguas. Es decir, en 2 o más derivadas que miren la misma cara del electrocardiograma. Entonces, en forma práctica lo que veo es el inicio del QRS y el final del QRS, ¿no? Como punto 1 y punto 2. Y este punto, que es el punto J, está por encima del punto 1 de inicio, ¿no? Estamos frente a un supradesnivel del segmento ST. Esta elevación nueva, presumiblemente nueva, del segmento ST en el punto J, vista en 2 o más derivaciones contiguas, en una sola o una es ninguna, ¿no? ¿Cuánto es el punto de corte? 1 milímetro, ¿no? Para que sea patológico tiene que esta elevación tener 1 milímetro o más, ¿no? Mayor o igual a 1 milímetro. En todas las derivadas, excepto, ahí viene lo nuevo, en V2 y en V3, ¿no? En V2 y en V3 suele estar elevado en la mayoría de nosotros. Entonces recién lo consideré patológico en las mujeres cuando sea mayor o igual a 1.5, es decir, un poco más de 1 milímetro de lo que se pide al resto. En el varón dependerá de la edad.
Si es mayor de 40 años, tendré que tener 2 milímetros o más, pero si es menor de 40 años, tendré que tener más de 2 milímetros y medio, mayor o igual a 2.5. Esto en V2, en V3. En todo el resto, basta 1 milímetro o más para considerarlo patológico. ¿Ya? Y todo esto en el contexto de una presentación clínica, ¿no? No es en un paciente asintomático que llegó de casualidad, que por un riesgo, o sea, alguien que está sin dolor, sin otra molestia, ¿no? Es en el contexto clínico en que se hace la interpretación. Y así tiene una sensibilidad de 56% y una especificidad, fíjese, hasta del 94%, ¿no? Por eso es tan importante. Acá el supradesnivel del ST está en D2, D3 y en ABF, ¿no? Que son derivadas contiguas porque ven la cara inferior. Y cuando el fenómeno es muy reciente, fíjense que todavía mantiene las T's altas, ¿no? Todavía son T's hiperagudas. Y otro fenómeno en el EKG que me hace saber que esto es reciente es que hay imagen en espejo, cuando es inferior, en D1 y en ABL, que muestran infradesnivel del ST. Y también está hacia abajo, ¿no? Acá el fenómeno está desde V2, V3, V4, V5, V6, ¿no? Desde V1 prácticamente, ¿no? De V1 a V6 es un anterior, ¿no? Acá están estas V1, V2 ven la cara septal del ventrículo izquierdo, V3, V4 la cara anterior y V5, V6 la cara lateral. Entonces aquí el área isquémica sería septo anterolateral, ¿no? Lo que siguiente que ocurre en el electrocardiograma, vamos siguiendo en el tiempo, es la aparición de las ondas U. Esas ondas R que estaban al comienzo, primero van disminuyendo de tamaño hasta desaparecer y ya también volverse una deflexión negativa, que es la onda Q, ¿no? Y es la manifestación electrocardiográfica de la pérdida, de la muerte de miocardio, ¿no? Entonces ya no despolariza, ya no hay esa evidencia eléctrica y por eso que la onda es negativa, ¿no? Para que sea patológica tiene que ser ancha y profunda, más ancha y profunda que las Q normales, ¿no? Y hay elementos que son equivalentes a onda Q, como por ejemplo, que sean ondas R chiquititas, que no crezcan, que no progresen, ¿no? Se les llama coequivalentes, ¿no? Que haya una progresión inversa, debe crecer la onda R de V1 a V6, debe crecer la R y en lugar de crecer, decrece, ¿no? O ondas R altas, que significan la onda Q del infarto posterior. Luego, el segmento ST se va normalizando, se va nivelando en las 12 horas hasta 14 días. Tiene para nivelar ese segmento ST. Cuando sobrepasa los 14 días, nos hace sospechar que pudiera estar yendo a un aneurisma ventricular ese paciente. Y ya también las ondas T que empezaron picudas y altas empiezan a bajar y luego se empiezan a negativizar. Entonces, donde estuvieron picudas se volverán negativas. Esto ocurre más o menos a los 3 días. Y luego ya a las semanas o meses esas ondas T volverán a la normalidad. Y lo único que quedará como huella de que ahí hubo un infarto ST elevado será la onda Q. Esta es la evolución, fíjense en la cara inferior, ¿no? Aquí es agudo, tengo onda R, tengo supradesnivel del ST y tengo las T's todavía grandes hiperagudas, ¿no? Este mismo paciente, en el tiempo, ya la elevación del ST ya no es tanta, fíjense la onda T ya empieza a ser negativa y aparece esta deflexión negativa previa que es la onda Q. Acá se borró completamente la onda R, todo es negativo, a eso le llamamos una onda QS, ¿no? Igual acá. Y la onda T de lo que pasó a ser picuda pasó a ser negativa, ¿no? Y en el tiempo esa onda T se recupera y la única huella que quedará será la presencia de la onda Q. Pero ¿qué pasa cuando es un infarto ST sin elevación del ST o en la angina inestable? En el otro lado, ¿no? El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Acá, ¿cómo va a estar el electrocardiograma? Pues vamos a encontrar dos fenómenos, ¿no? O la depresión del segmento ST o la inversión de las ondas T. Esto también se modificó con la última definición de infarto, ¿no?
Es un signo de isquemia subendocárdica. Como aquí la oclusión es parcial, recuerden ese seno elevado, la oclusión es parcial, entonces no muere todo el grosor de la pared, sino parte nada más, ¿no? O no muere, solamente hace isquemia, pero no llega a morir, ¿no? Y se manifiesta pues en una depresión, es decir, baja el segmento ST en forma horizontal o descendente desde 0.5 milímetros. Antes considerábamos patológico a partir del milímetro. Eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora es a partir del medio milímetro en 2 o más derivaciones contiguas para considerarlo patológico. Y luego la otra forma de cambio, la otra forma de expresión, puede ser que no haya infranivel de ST, sino inversión de la onda T. La onda T usualmente es positiva en las derivadas de 1, de 2 y de B3 a B6. Es siempre negativa en ABR, variable en D3, en ABL, en ABF y en V1, ¿no? Entonces, para decir que una onda T negativa es patológica, debe ser la profundidad de más de 1 milímetro y en 2 derivaciones contiguas o más. O teniendo una onda R prominente o un cociente RS mayor que 1, ¿no? Puede indicar, es decir, que sea un complejo QRS predominantemente positivo, que tenga más onda R que onda S negativa, ¿no? Y que en un predominantemente positivo salga una onda T negativa, ahí ya me tiene que llamar la atención. Puede indicar isquemia transitoria, o sea que el paciente se reprofundió solito, ¿no? Del área infartada a través de colaterales, ¿no? Y cuando tengo la onda T negativa, pero con un complejo que es QS, pues me refleja más bien una oclusión prolongada, ¿no? Noten aquí estas ondas T profundas, ¿no? En la definición anterior te pedían 3 milímetros de profundidad o más. Eso también ha disminuido a más de 1 milímetro, nada más ya para considerarlas patológicas. Esos cambios son apenas del año pasado, ¿ya? Entonces uno revisa la clase del año pasado, no estaba así, ¿no? Pero son los conceptos que van cambiando pues, en medicina, ¿ya? Entonces ahora tenemos parámetros, si se dan cuenta, menos valla, ¿no? Para considerarlos patológicos, ¿no? Pero suelen ser, cuando se presentan las ondas de isquemia, la mayor parte de veces suelen ser así de exageradas, ¿no? O sea, son bien evidentes, ¿no? Y hay un síndrome que le llaman de Wellens, porque Wellens lo describió, que se refiere a este caso de T negativas, pero cuando son predominantemente negativas entre V2 y V4, pues él relacionó que la mayoría de pacientes que presentaban ese patrón electrocardiográfico, a la hora de hacer un cateterismo, lo que tenían era una estenosis crítica en la coronaria descendente anterior, que es la rama de la coronaria izquierda que irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, la cara anterior, ¿no? Anterior y lateral. Y por lo tanto, que se obstruya esta arteria, grandes posibilidades que vaya falla, que quede una cardiopatía dilatada a futuro, ¿no? Es importante. Entonces, quienes tengan la onda T negativa entre V2 y V4, ojito con ellos porque puede significar, ¿no? Que estemos frente a una descendente anterior obstruida, ¿no? Como es el caso. Pero ¿qué pasa? Y es el otro escenario en que el electrocardiograma salga normal o inespecífico, es decir, no haya supradesnivel, no haya infradesnivel del ST, ni ondas T negativas. Hay pacientes, ¿no? Que tienen dolor torácico, ¿no? Y tienen luego enzimas cardíacas positivas, hasta el 6 al 8% llegan a ser infartos, ¿no? Y tuvieron un EKG normal o un EKG no específico, ¿no? Esto, ¿cómo mejoro entonces esta ventana de error que puede tener el electrocardiograma? Pues como les decía, la clínica manda, ¿no? Primero la sospecha clínica por sobre el examen auxiliar. Y con la toma de EKG seriados, ¿no? En pacientes sobre todo que tienen alta sospecha clínica, podemos evitar eso. Entonces, no es un paciente en el que no tengamos que tomar una decisión inmediata, ¿no? Puedo quedarme con él, observarlo unas horas, yo les aconsejo mínimo 6 horas, para poder hacer EKG seriados y análisis de enzimas cardíacas seriados también, ¿no? Para poder dar de alta con más seguridad, ¿no? El EKG además me localiza la zona de infartada.
¿no? Este es a grandes rasgos la anatomía de las coronarias, el tronco izquierdo con la arteria circunfleja que irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo. Esta es la descendente anterior, irrigando la mayor parte de cara anterior, la mayor cantidad de músculo, y la arteria coronaria derecha que irriga aurícula, ventrículo derecho, en aurícula el nodo sinusal y la cara inferior del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, el EKG pues me mostrará, por ejemplo, si los cambios son en D2, D3 ABF que miran la cara inferior, sospecharé que el área infartada es la cara inferior. ¿Y quién irrigaba la cara inferior? Coronaria derecha. Entonces incluso intuyo que arteria es la responsable, ¿no? Hay localizaciones especiales, como cuando se ocluye la circunfleja me dará un infarto lateroposterior, ¿no? Y ahí no hay ninguna derivada que mire la cara posterior, a menos que yo use las derivadas B7, B8, B9, o sea, le aumento 3 más al EKG clásico. O lo veo al revés en las derivadas B1, B3, entonces en vez de ver un supra, veré una depresión, pero que en realidad es un supra de la cara posterior. O el infarto del ventrículo derecho, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es cara izquierda, izquierda, izquierda. Y el ventrículo derecho, pues tendré que tomar derivadas derechas, ¿no? Y en lugar de colocar las precordiales hacia la izquierda, las colocaré hacia la derecha y veré la elevación del segmento ST 0.5 milímetros o más, ¿no? Y a menos que sean varones de menos de 30 años en los que pediré más de 1 milímetro, en V3 y V4 que les ponen la R para delimitar que son derivadas derechas, ¿no? V3R, V4R. Lo malo de este fenómeno, a diferencia del lado izquierdo, es que es un fenómeno transitorio, ¿no? Lo tomas en las primeras horas y si no lo tomaste, después ya se pierde. No tenemos la misma evolución que en el lado izquierdo. Entonces, tengo ya clínica, tengo el EKG y tengo luego biomarcadores, ¿no? ¿Cuáles son los que me ayudan? Dentro de las creatikinasas seca, la fracción MB, M de músculo y B de cerebro, porque no es específica del corazón. También se eleva cuando hay lesiones musculares o lesiones cerebrales, es decir, un paciente que tiene un TEC puede elevarse, incluso un paciente que se traumatiza puede elevarse, hasta con un inyectable intramuscular puede elevarse. Por eso, cuando ustedes trabajen fuera y sospechen de un síndrome coronario agudo, nunca pongan un inyectable intramuscular porque van a alterar la CKMB, ¿ya? ¿Cuándo lo consideraré patológico? Cuando se eleve 2 veces más del valor normal del laboratorio con el que esté trabajando o haga una curva ascendente, ¿no? A lo mejor el basal, por ejemplo, en nuestro hospital es 24, ¿no? Y sube a 30, no es el doble, pero el siguiente valor está ya en 40, ¿no? Entonces hay una curva ascendente, también es considerado patológico. Se eleva recién a partir de las 3 o 4 horas del evento. Entonces, si llega con 2 horas, incluso con 3 horas, que lo encuentre normal, es parte de la evolución, no me está descartando el diagnóstico, porque hay que recordar que recién se positivizan luego de 3 o 4 horas, ¿no? Y su pico máximo lo hace a las 24 horas y regresa a valores normales en 2 a 4 días, ¿no? Mientras que las troponinas, que sí son específicas, solo el corazón eleva troponinas, ¿no? Se elevan más próximas, entonces por ser más específicas y elevarse más próximamente, son más útiles. Pero no es tan próximo tampoco, es entre las 2 y 4 horas, o sea, siempre habrá una ventana del paciente que llega rapidito en que todavía tendré enzimas normales, ¿no? Y la troponina T retorna su pico, ambas hacen la T y la I hacen el pico entre 10 y 24 horas, y la troponina T demora entre 5 y 14 días en normalizar y la I entre 5 y 10 días, ¿no? Entonces, en alguien que ha tenido daño musculoesquelético, preferible la troponina porque la CKMB sabemos que saldrá ya alterada, ¿no? Y obtienen con esto, troponinas positivas significa muerte celular, ¿no? En otras palabras, muerte celular de causa isquémica, ese es el concepto de infarto, ¿no? Porque infarto, el concepto es muerte celular, muerte de miocardio de causa isquémica. ¿Y cómo evidencio esa muerte celular? Mediante las troponinas, ¿no? Entonces son troponinas elevadas de causa isquémica, el concepto de infarto. Y me dará diagnóstico y además pronóstico, porque entre más elevadas estén, significará que más músculo ha muerto y por lo tanto el pronóstico es peor, ¿no? En este cuadro está contemplado también más una, que ya no la mencioné, que es la mioglobina, que se usaba antes porque era muy precoz,
era la primera que se elevaba, pero inespecífica, ¿no? Entonces, por eso es que siempre teníamos que esperar luego de unas horas el valor de las que son más específicas para corroborar el diagnóstico. Entonces, al final nos hemos quedado con que CKMB, troponina T o troponina I. Ya el resto no es de gran utilidad, ¿no? ¿Qué más debo pedir de exámenes auxiliares en estos pacientes? Pues un hemograma. Que tenga leucocitosis significa peor pronóstico. No es que está infectado, es leucocitosis por la noxa. Entre más grande sea la noxa, es como un CIRS, ¿no? Más grande sea la isquemia, la zona infartada, habrá leucocitosis, por lo tanto, peor pronóstico. Hemoglobina basal y seriada, a lo mejor es la primera que me avisa que hay un sangrado digestivo que todavía no se manifiesta. Lo mismo el hematocrito. Un perfil de coagulación porque lo voy a manipular mucho con el tratamiento. Una glicemia que entre más alta esté también será peor pronóstico, creatinina y urea para ver el perfil renal. Hay drogas que se tienen que graduar con la función renal. Haga electrolitos en la medida que esté viendo, por ejemplo, si hay falla para ver si hay hipoxemia, ¿no? Electrolitos, ver sobre todo el potasio, que no esté ni bajo ni alto, ¿no? Entre 4 a 4.5 es el valor ideal, muy bajo, más taquicardias ventriculares, muy alto, me puede estar hablando de disfunción renal. El perfil lipídico y el grupo sanguíneo en caso haya necesidad de reponer sangre, ¿no? Otros exámenes auxiliares, una radiografía de tórax. ¿Recuerdan el diagnóstico diferencial que más temíamos? La disección de aorta, y la primera señal puede ser un mediastino ancho en una radiografía simple de tórax, ¿no? La que te dé un mediastino ancho puede ser la primera señal de que a lo mejor estás no frente a un síndrome coronario agudo, sino frente a una disección de aorta, ¿no? La ecocardiografía tiene que hacerse antes de las primeras 48 horas del evento agudo, idealmente. Me ayuda a aclarar, a estratificar el riesgo, voy a ver exactamente cuál es la magnitud del daño. Puedo ver si hay complicaciones valvulares, si hay complicaciones mecánicas, medirá la fracción de eyección, si ha sido o si está preservado o ya ha sido disminuida notoriamente, ¿no? Entonces, con todos estos elementos armo el diagnóstico. Entonces, ¿cómo voy a armar el diagnóstico? Debo cumplir dos criterios, ¿no? Uno, primero el dolor, ¿no? Paciente, para decir síndrome coronario agudo tengo que tener clínica de dolor, ¿no? Los silentes podrán ser infartos silentes con EKG y enzimas positivas, ¿no? Entonces en las enzimas me dicen muerte de miocardio y el EKG me dice signos de isquemia, ¿no? Tengo muerte celular con isquemia, tengo infarto. Pero no será un síndrome coronario agudo, será un infarto silente, ¿no? Porque no tiene dolor. Cuando digo síndrome coronario agudo, tengo que tener dolor, ¿no? Dolor torácico con por lo menos dos características de las que habíamos mencionado como típicas, 2 episodios de 5 minutos o un episodio que dure más de 10 minutos, ¿no? Y segundo, la evidencia de isquémica. Y la evidencia isquémica, ¿con qué la voy a obtener? Con biomarcadores, con EKG, con antecedentes o en la anatomía patológica si es que el paciente falleció, ¿no? Entonces, ¿qué biomarcadores? La CKMB, la troponina T o la troponina I, ¿no? Entonces, tengo dolor y tengo biomarcadores positivos, tengo un síndrome coronario agudo, ¿no? Tengo dolor y tengo EKG, con los cambios que hemos descrito, tengo síndrome coronario agudo. Otra posibilidad es tener dolor, a lo mejor no tengo biomarcadores y tengo EKG, pero ya tengo dos, ya tengo síndrome coronario agudo, ¿no? Y de acuerdo al EKG, lo calificaré con el síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del segmento ST. Pero puedo tener además dolor y ya un antecedente de que este paciente ya fue revascularizado, ese paciente ya tuvo un infarto previo o tiene ya un estudio en que hay evidencia de placas, pero aún no ha sido revascularizado, ¿no? Entonces, este es el escenario en que nada más con la historia clínica puedo ya calificarlo de síndrome coronario agudo, porque tengo dolor y en la historia también me dice que ya ha sido bypaseado, ya tiene un stent puesto, entonces ya puedo decir síndrome coronario agudo. Pero necesitaré siempre del EKG para hacer la clasificación de que si es con ST elevado o sin ST elevado, ¿no? Entonces, diagnóstico de síndrome coronario agudo, dolor, más evidencia isquémica, con EKG, con biomarcadores o anatomía patológica o antecedente. Entonces, con eso armaré mis 3 diagnósticos, ¿no? Si tengo dolor,
tengo EKG con, sin elevación del ST. Y biomarcadores positivos, estaré frente a un infarto de miocardio sin elevación del ST. Si tengo clínica, cambios en el EKG que no son de elevación del ST, pero no hay biomarcadores, estaré frente a una angina inestable. Y si tengo dolor torácico y elevación del segmento ST con las características que hemos descrito, aquí más bien sí me olvidé de actualizarlo. Ya, esto es el concepto anterior, ¿no? Pónganle el concepto moderno que está en la otra, de la diapositiva previa, ¿no? O tengo un nuevo bloqueo de rama izquierda, estaré frente a un síndrome coronario agudo con elevación del segmento S. Entonces,